Vamos de inmediato contacto con Pablo Cabrera, ex embajador de Chile en Rusia y en ese momento también concurrente en Ucrania. La concurrencia es una fórmula que se usa en la diplomacia cuando un país tiene un embajador en un lugar pero atiende otros países cercanos. Pablo, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. ¿En qué año estuviste tú ahí en Rusia, en Moscú? Coetáneo con el inicio del gobierno de Putin, el primer gobierno de Putin, 2000-2004. Ah, 2000, claro, 2004 venía saliendo de ser primer ministro de Yeltsin y él hace su primer periodo. Sí, no, él subió como presidente en 2000. Presidente interino primero, ¿te acuerdas? Sí, claro, fue interino, pero 2000 cuando fue elegido, ese periodo. Bueno, ese periodo, exacto, el primer periodo. ¿Te tocó conocerlo? Sí, claro. No mucho, pero me tocó presentarle credenciales, me tocó la visita del presidente Lago, me tocó varias ceremonias donde invitan al cuerpo diplomático al Kremlin y él comparte con algunos, o después a muchos de sus asesores. Es un hombre que está bastante lejano de los circuitos diplomáticos. En Rusia estos son como imperios, los jefes de Estado los ve poco uno, tiene que ir los presidentes o en las credenciales u otras ocasiones especiales. Ya. Pero pude captar, o lo seguí como presidente, porque en Rusia el presidente es un personaje importante. Está en la tradición rusa y él captó muy bien eso desde los inicios y creo que es un presidente fuerte, pero eso no significa que sea el único poder que existe en Rusia. Yo he estado oyendo, he estado conversando con muchos y a veces se exagera en cuanto a que dependiera de él solamente apretar un botón nuclear. Yo creo que eso siempre hay resguardo en estos países nucleares, porque si no podríamos enfrentarnos a situaciones artificiales muy peligrosas. Es un punto interesante, bastante inédito en toda la conversación que se está teniendo estos días. Claro, se hace ver que Vladimir Putin es el todopoderoso e intocable e indiscutible. De hecho, las imágenes que uno ve con los jefes de los militares que están en unas mesas largas y por allá al fondo y Putin solo. ¿No es tan así tú que conoces el lugar y la política de ese país? Mira, puede ser en el día a día, pero en las situaciones tiene contrapeso. El Consejo de Seguridad Nacional es un ente importante donde hay personajes del mundo de la defensa, del mundo de la ciencia, del mundo de la academia, muy importante, de lo que son las experiencias de incursiones aeroespaciales. Son personas razonables que están en un consejo que es el contrapeso a cualquier ataque al presidente, a cualquier enfermedad, a cualquier situación de incapacidad. ¿Y esto, Pablo, tú estimas que da para pensar en que lo que estamos viendo es una decisión institucional más que personal? Porque se hace ver en muchos de los análisis del mundo que esto es Putin, solamente Putin. ¿Tú crees que tiene que ver más con algo colegiado o institucional de Rusia completa? Bueno, él está interpretando un sentir de Rusia. No sé si toda Rusia completa, porque yo veo que Putin ha ido perdiendo el apoyo grande que tenía en el país. Ha hecho reformas donde le ha costado mucho. Hay gente, opositores presos, hay persecución a la prensa, pero no siempre actúan los organismos del Estado institucionales oficiales. En Rusia a raíz de la disolución de la Unión Soviética hubo un grupo de personas que lo que se podrían llamar hoy día los proxies para poder hacer o cometer acciones de desestabilización, no solo en Rusia, sino que en otros países, pero que pertenecieron a los servicios de inteligencia y que hoy día no son parte del establishment. Y eso es lo que hace que muchas veces no haya sido acusado frente a situaciones importantes que han sucedido. Por ejemplo, si tú te acuerdas, en Inglaterra envenenaron con polonio en un hotel a uno y a otro lo trataron también en Salisbury. Pero al final del día, cuando se enfrentan a esta situación por los canales diplomáticos, más allá de las acciones que se tomen de expulsar a un par de diplomáticos, es poco lo que se puede comprobar de que el aparato institucional y oficial, de que haya salido una orden de la Duma o del Kremlin o del Consejo de Estado.
¿Cómo ves tú lo que te tocó ser además concurrente en Ucrania? ¿Cómo es la relación o cómo era entonces? Me imagino que tú sigues, los embajadores suelen tener la costumbre, por lo que me ha tocado conversar con ellos, la costumbre de seguir la actualidad de los países en los cuales vivieron, porque quedan con el músculo ejercitado, les interesa, siguen contactados. ¿Cómo ves tú, cómo viviste esa relación Ucrania-Rusia y cómo ves que ha ido progresando para tratar de entender lo que está pasando ahora? Bueno, yo cuando llegué a Ucrania, yo ya estaba embajador en Rusia cuando los intereses de Chile se llevaban desde Polonia. Yo insistí mucho por la situación que se estaba viviendo en Rusia, de cambiar esa situación, pero hubo que hacer una gestión primero que de un poco sirve para responder tu pregunta. La gestión tenía que ver con convencer a los ucranianos que podía ser un embajador concurrente desde Moscú, porque eso no lo aceptaban. Y eso me permitió, como la primera fase, diríamos, me permitió conocer un poco cómo funcionaba también el aparato ucraniano de cara a Rusia. Y en ese momento el embajador ucraniano en Rusia era un miembro del gabinete más del gobierno ucraniano. Y además la Casa de Ucrania, como la Casa de las 8 repúblicas originarias de la Unión Soviética, la Bielorrusia o la Casa de las Repúblicas Transcaucásicas, obviamente son importantes. Entonces esa negociación me permitió que reconocieran y aceptaran. Me dijeron sí que sentar precedentes. Lamentablemente hoy día la Cancillería decidió volver de nuevo a Polonia, lo que nos hubiera permitido tener más de primera mano una información, pero las razones no las conozco porque se volvió a ser concurrente de Polonia. Pero lo más importante es cuál es la relación. Eso. La relación siempre fue una relación de hermandad, pero tensa. De rivalidad, hermandad. Rusia y Ucrania a lo largo de la historia han tenido periodos de mucha amistad, de mucha cercanía y de mucha lejanía, incluso han habido invasiones de por medio. Acuérdate que Polonia con Ucrania y Lituania invadieron en una oportunidad Rusia incluso. Lo que pasa ahí es que la ubicación geoestratégica y geopolítica de Ucrania es tremendamente importante y siempre ha sido importante para el Imperio Ruso y la Federación de Rusia y para Ucrania hoy día. El acceso al Mar Negro, por lo pronto. Bueno, por cierto, las aguas calientes, ese es un tema interesante porque aquí también se ha recordado, y yo mismo en algunas entrevistas lo he recordado, el tema de Georgia. Rusia en su política, geopolítica, el tema climatológico es parte del desarrollo ruso, está central a la hora de la formulación de las políticas rusas. Y las aguas calientes obviamente que es un elemento central. Y ahí se explica la invasión a Afganistán, se explica la relación con Georgia, que Georgia es un pasadizo caucásico hacia el Mediterráneo, hacia el Mar Negro, hacia el Mediterráneo, hacia abajo, hacia Europa, que dicho sea, toda esa parte de la frontera de Xinjiang, que también está de moda con Rusia, esa frontera tradicionalmente y antiguamente fue la salida de la ruta de la seda, antigua ruta de la seda hacia Europa, bajaba por el Cáucaso. Ahí hay otro elemento geopolítico tremendamente importante y ahí es donde entra a tallar Turquía también, y Irán y otros, ¿no? Ahí entra a tallar también como ejemplo, no solo en eso, pero mucho más, el valor de la ortodoxia en Rusia, de la religión. Sí, que ahí hay un tapón, Armenia y Rusia son los dos cristianos en un mundo musulmán entre medio, ¿no? Donde los uigures son turcos, hay que recordar eso, entonces de origen turco. Entonces aquí hay temas geopolíticos de por medio. Otra cosa es cómo se ha hecho o se ha llevado adelante esta dramática situación y absolutamente condenable situación que se está viviendo con Ucrania. Pablo, una cosa es la historia de Ucrania, el valor de Ucrania, que la Crimea, que había sido donada en momentos de la Federación de Rusia, de la Unión Soviética, por Nikita Khrushchev, cuando se conmemoraban 300 años la gloria de los cosacos, ¿no? Entonces, en un gesto hacia Ucrania, le entregó Sebastopol y Crimea, la península de Crimea, a Ucrania, cosa que está haciendo valer hoy día
el presidente Putin y los rusos. Pablo, en el análisis para concluir, para no quitarte más tiempo, si tú tuvieras que darme una respuesta, ¿qué busca? ¿Qué crees tú que busca Putin? ¿Busca sencillamente alejar a la OTAN de su territorio o más bien crees que lo que busca es anexar Ucrania completo, ya sea al modo de influencia ruso como lo es Bielorrusia, por ejemplo, o sencillamente anexarlo a su territorio? ¿Qué crees que busca? Bueno, hay dos elementos ahí. Está el elemento más local al que estabas haciendo alusión tú, que es el tema de reconocimiento de que Crimea es rusa. Al reconocer, darle un estatus especial de cierta autonomía a las dos repúblicas de Lugansk y de Donetsk, del Donbass, como se conoce, que dicho sea el pasadizo entre lo central de Rusia hacia el Mar Negro, hacia Crimea. Eso es una cosa. La segunda cosa es retomar el tema de la nación rusa de cara a las intenciones de Ucrania de acercarse a Europa. Ucrania es un país que le ha costado mucho formarse como república después de la independencia de la Federación de Rusia. Ha tenido muchos problemas internos, hay divisiones en Ucrania. La parte oriental de Ucrania es ortodoxa rusa, propiamente tal, habla ruso, mayoría rusa. La parte más occidental es católica al estilo antiguo, con relaciones con Roma, con el Vaticano, y obviamente que hablan ucraniano, que es muy parecido al ruso, pero que hay más distancia con los rusos. O sea, ese es un elemento. Ese elemento tiene mucho que ver con el ordenamiento mundial de hoy día. Yo creo que Rusia, en su historia, el territorio, la población, junto con la ortodoxia y el jefe y el emperador, entre comillas, tiene mucha importancia para la impronta rusa. Y obviamente que la desaparición de la Unión Soviética le hizo perder dos cosas importantes. Le hizo perder territorio y le hizo perder gente, muchos habitantes. Entonces, recuperar esa impronta cuando el mundo está haciendo el Asia-Pacífico un área importante de teatro de operaciones. Rusia también es un país del Pacífico, donde lo han tomado en cuenta para muchas instancias de alianzas en el Pacífico. Es la zona menos poblada de ellos, es cierto, tiene una zona más poblada de Europa, y el tema central de la agenda internacional ha puesto un poco, o trató de poner un poco a Rusia en los márgenes. Esto que puede parecer muy fácil y muy, a lo mejor hasta utópico de decir, pero ¿cómo van a hacer lo que están haciendo? Diría yo que podríamos poner sobre la mesa a todas estas conversaciones y tanta información que hay, a partir de ahora, poner sobre la mesa qué es lo que puede pretender Rusia en ese contexto, ¿no? Si pretende ser uno más del multipolarismo, si pretende definitivamente dejar fuera que el mundo se rija por los intereses de los Estados Unidos y sus aliados, y ver en qué posición queda como un país que es una civilización, como se entienden ellos, que es el nexo, la conexión entre la civilización oriental y la civilización occidental. Entonces es un juego geopolítico y me atrevería a decir que todavía está mucho por verse. Estamos en los inicios. Yo creo que ellos han logrado entrar en negociaciones que son de muy bajo nivel todavía. No ha habido tregua, no ha habido rompimiento de relaciones, salvo últimamente que Ucrania rompió relaciones con Rusia, pero Rusia no ha roto con Ucrania. Ninguno de los países de la OTAN ha roto con Rusia relaciones. O sea, no hay declaración de guerra. Y podríamos ver también que a lo mejor podría ser un elemento a discutir o analizar más. A lo mejor muchos creen que Rusia está muy fuerte por lo que está haciendo esta disuasión que ha hecho. A lo mejor está muy débil. Y yo creo que cuando uno ve al otro débil, fortalece lo que uno tiene a favor. O sea, se fortalece. Y otros, cuando lo ven débil, pasa lo mismo. O sea, el arte de la guerra que viene de los milenios de Sun Tzu, el arte de la guerra de China. Hoy día he visto análisis de von Clausewitz, etcétera, de la guerra tradicional, que tiene mucho valor, obviamente, porque tenemos muy de cerca los dos más grandes tragedias en Europa, que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y de alguna manera se está repitiendo algunos escenarios. O sea, nos queda por ver a dónde va la negociación. Reconocimiento de Crimea,
y neutralidad de Ucrania. Yo creo que son las dos cosas bien difíciles de lograr en un mundo global donde y Crimea Ucrania se ha atrevido a pedir el ingreso a la Unión Europea. No me atrevo a adelantarme que sería sorprendente que mañana, sería muy débil que estuviera Rusia, que mañana aceptaran en una reunión relámpago el ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Quedan tantos elementos, Pablo, a una situación tan compleja que envuelve a tanto al mundo. No nos da el tiempo ahora para hablar del papel de China, en fin. Sí. Pero habrá otras oportunidades porque lamentablemente esto parece que no va a terminar, no digo los ataques, eso no sabemos, ojalá se termine ahora, pero el conflicto, la tensión en esa parte del mundo va a seguir y hay que tomarle muchísima atención. Sí, Pablo, hay que llamar al alto el fuego. Sí, pues. Hay que hacer un movimiento grande de alto el fuego. Pablo Cabrera, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Que te vaya muy bien. Gracias, Matías. Gusto saludar. Muy buenas noches igualmente. Hacemos una pausa y ya volvemos.